El 7 de diciembre de 1930, en San Francisco, California, la enfermera Marietta Cruz, de 35 años, estaba trabajando en el turno de noche en el manicomio Magdalena cuando vislumbró algo que se escabullía por el pasillo en la oscuridad. Decidió investigar para ver qué era. Lo que pasó esa noche la dejó en estado de coma durante 2 años. Cuando salió de allí, pudo contar los acontecimientos que tuvieron lugar esa noche con sombrío detalle. El lugar donde fue encontrada al día siguiente desconcertó a las autoridades y nunca se llegó a ninguna conclusión sobre lo que sucedió exactamente. Esta es una historia que ella contó a las autoridades. Aparentemente, he estado en coma durante los últimos 2 años. Todos los días desde entonces he estado reviviendo esa noche una y otra vez. Se repite constantemente en mi mente. He estado viviendo esa pesadilla todos los días desde entonces. Fue a mitad de la noche, a las 3:30 de la mañana para ser exactos. Estaba sentado en la recepción escribiendo notas sobre un paciente rebelde al que acababa de inyectar cuando noté que algo se movía rápidamente en el pasillo a mi izquierda. Me hizo saltar un poco, pensando que un paciente debía haber salido de su habitación, pero lo que vi parecía demasiado bajo para ser una persona. Esto me asustó porque albergamos a algunos individuos peligrosos allí. Pensé que fuera lo que fuera, estaba demasiado cerca del suelo. Yo era el único presente en ese momento, ya que mis compañeros de trabajo acababan de irse a almorzar y no quería molestarlos si no era nada. Pensé en ir a buscarlos, pero decidí ver por mí mismo qué era primero. Me levanté del escritorio, respiré hondo y comencé a caminar por el pasillo donde lo había visto. Como era medianoche, las luces estaban apagadas y en lugar de encenderlas y arriesgarme a despertar a los pacientes, regresé a la recepción y agarré la linterna que teníamos allí. Inmediatamente encendí la linterna y comencé a caminar lentamente por el pasillo. Este pasillo en particular era bastante largo, con varios puntos a lo largo del camino que conducían a otros pasillos, por lo que había muchas áreas que tendría que revisar. Mientras caminaba, revisé cada puerta, asegurándome de que ninguna estuviera abierta, cuando de repente escuché lo que parecían uñas golpeando y moviéndose rápidamente sobre el piso de baldosas en algún lugar de la oscuridad. Me quedé inmóvil, tratando de ver qué era con la linterna. «¿Quién está ahí? Salga. Esta es la enfermera Cruz», dije. No hubo nada más que un silencio inquietante mientras permanecía allí, moviendo la linterna a mi alrededor, tratando de encontrar qué hacía el ruido. «Necesito ir a buscar ayuda», me susurré a mí mismo mientras mi mente daba vueltas y el miedo me invadía. Algo en mí, no lo sé, tal vez curiosidad, me empujó hacia adelante mientras comenzaba a caminar hacia donde había escuchado el sonido. Estaba llegando al final del pasillo donde tendría que doblar una esquina cuando nuevamente escuché el correr. Casi dejo caer la linterna cuando mi mano temblaba de miedo. En ese momento, supe que debería haberme dado vuelta para pedir ayuda a mis compañeros de trabajo, pero por alguna razón seguí caminando. Cuando doblé la esquina, escuché algo detrás de mí y sentí que algo me subía por la pierna. Grité horrorizado. Fuera lo que fuese, subió por mi espalda y se adhirió a la parte posterior de mi cabeza. Lo siguiente que recuerdo es que estaba acostado debajo de una cama boca abajo, con la cabeza vuelta hacia un lado. Intenté moverme, pero no pude. Pensé, ¿qué diablos está pasando? Cuando de repente escuché pasos acercándose a la cama detrás de mí. Los pasos se detuvieron de repente y nuevamente escuché algo corriendo por el suelo. Por mi mente cruzó la idea de gritar pidiendo ayuda, pero como no podía moverme, decidí permanecer en silencio. Solo podía mover los ojos mientras intentaba mirar a mi alrededor lo mejor que podía
para ver si podía ver lo que se escurría, pero no había nada frente a mí. Entonces sentí que algo se movía lentamente por mi pierna derecha. Luego, sin previo aviso, me agarró, sacándome de debajo de la cama y fuera de la habitación en la que me encontraba. Rápidamente me arrastraron sobre el suelo de baldosas. Intenté adivinar dónde estaba, pero como no podía mover la cabeza, todo lo que podía ver era la pared a mi lado y no tenía idea de dónde estaba. ¿Voy a morir? ¿A dónde me llevan?, pensé mientras me arrastraban en la oscuridad. Me arrastraron un poco antes de sentir una caída repentina y me di cuenta de que me estaban llevando por unas escaleras, lo que significaba que nos dirigíamos al sótano. Mientras me llevaban escaleras abajo, que eran de metal y baldosas, me dolía muchísimo cada vez que mi cabeza golpeaba cada escalón. Intenté gritar, pero no salió nada. Nada más que lágrimas corrieron por mis mejillas. Una vez que llegué al final de las escaleras, fui arrastrado un poco más a través de la oscuridad antes de detenerme abruptamente. Entonces pude oír lo que parecían ser cientos de cosas corriendo por el suelo de cemento. Entonces sentí que las cosas, una por una, comenzaron a arrastrarse sobre mí hasta cubrir todo mi cuerpo. Me horroricé mientras yacía allí, con estas cosas desconocidas cubriéndome. Pasaron unos minutos y luego escuché lo que pensé que era un hombre gritando algo desde algún lugar en la oscuridad. Las cosas se me quitaron al instante. Podía escuchar pasos acercándose y luego detenerme abruptamente cuando llegaron a mi lado. Entonces algo me recogió rápidamente y me llevó a través de la oscuridad. Lo que sea que me llevaba apestaba a algo que nunca antes había olido. No puedo describirlo. Fue horrible. Pasaron unos minutos antes de que me arrojaran al suelo y lo que sea que me llevaba se alejó. Cuando escuché que sus pasos se debilitaban, no pasó mucho tiempo antes de que escuchara el escurrimiento y nuevamente me cubrieron las cosas que se arrastraban sobre mí. Todavía no podía moverme ni gritar en ese momento. Me quedé allí tumbado solo con mis pensamientos. Quería poner los ojos en blanco y hacer que todo terminara. Comencé a sentir dolores agudos en todo el cuerpo, como si me estuvieran clavando 1000 agujas a la vez. El dolor era tan intenso que me desmayé. Lo siguiente que recuerdo fue despertarme y ver el brillo de lo que parecía ser una luna. Recuerdo haber pensado que no tenía idea de dónde estaba, pero me di cuenta de que ya no estaba en el asilo. Cuando mis ojos se acostumbraron, pude ver claramente. Pude ver que estaba en algún tipo de área boscosa, pero los árboles y la vegetación me parecían extraños, diferentes a todo lo que había visto en la vida real o en los libros. Tampoco olvidaré nunca el olor. Era el mismo olor que aquello que me levantó y me llevó. Todavía no podía moverme ni hablar, así que simplemente me quedé allí tumbado. En ese momento, escuché algo que se acercaba detrás de mí. Moví mis ojos frenéticamente mientras yacía allí horrorizado, pensando con seguridad que iba a morir. Luego comencé a cuestionar mi cordura. ¿Estoy soñando? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Dónde diablos estoy? De repente, lo que había detrás de mí se detuvo y el cuerpo de alguien cayó al suelo justo frente a mí, a unos centímetros de distancia. Grité por dentro cuando pude ver que era un hombre joven, probablemente en su adolescencia. Tenía los ojos muy abiertos, pero pude ver que estaba parpadeando. Tenía una expresión de puro terror en su rostro que nunca olvidaré. Lo que sea que llevaba el joven se alejó ligeramente y pude oír un crujido detrás de mí. Unos minutos más tarde, lo escuché regresar hacia mí. Pasó por encima de mí, agarró al joven por el pelo y lo alejó de mí hasta que estuvo unos 15 pies delante de mí. Fuera lo que fuese, parecía algo que solo tu imaginación podía evocar. Tenía el pelo negro, largo, liso y casi hermoso. No era muy alto, pero sí ancho. Llevaba ropa de aspecto extraño, diferente a todo lo que había visto antes.
Estuvo de espaldas a mí todo el tiempo y pude vislumbrar el costado de su cara, pero no puedo describir cómo se veía. Lo que pasó después se repite horriblemente en mi mente todos los días. Observé con absoluto horror cómo la cosa arrancaba la ropa del joven, luego procedía a arrodillarse y comenzar a consumirlo. Todo lo que podía hacer era mirar con puro miedo, sabiendo que lo más probable era que yo fuera el próximo, y solo podía imaginar el dolor que debía estar experimentando mientras le arrancaban y arrancaban la carne de su cuerpo. La cosa se alimentó de él por un tiempo antes de levantarse y caminar en dirección a la luna, antes de desaparecer entre los árboles, sin mirarme ni una sola vez, como esperaba que hiciera. Incluso con todo lo que había estado pasando, recuerdo que sentí curiosidad por saber cómo era su cara. Me quedé mirando el cuerpo medio comido del joven durante lo que parecieron horas. Durante ese tiempo, muchos pensamientos pasaron por mi mente. Pensé mucho en mis padres y mi hermana y me preguntaba cómo estarían. Habían pasado meses desde que los vi. Por supuesto, pensé en lo que estaba pasando, especialmente en dónde estaba y qué era la cosa. ¿Morí y fui al infierno? Estaba en otro mundo. Pensé que me pasaban por la cabeza muchas ideas locas. Llevaba bastante tiempo tumbado allí cuando de repente pude volver a mover los dedos. Luego, a los pocos minutos, pude mover mis extremidades. No pasó mucho tiempo antes de que pudiera ponerme de rodillas y luego poder ponerme de pie. Mientras miraba a mi alrededor, recuerdo que en ese momento sentí más miedo que nunca en mi vida. Cuando no pude moverme, me di por vencido, pero ahora existía la posibilidad de que pudiera sobrevivir. Contemplé en qué dirección debía correr y decidí dirigirme en la dirección opuesta a donde la cosa había desaparecido entre los árboles. Cuando la cosa trajo al joven, él vino detrás de mí, pero se fue en la dirección opuesta. Tal vez el lugar de donde trajo al joven fue el camino de regreso a casa, pensé. Por supuesto, no tenía idea, pero fue lo mejor que se me ocurrió. Hacía mucho que no caminaba y tenía las piernas muy rígidas. Caminé lo mejor que pude mientras avanzaba por el bosque. Cuanto más caminaba, comencé a notar que el bosque pasó de ser muy espeso a volverse más abierto y los árboles se volvieron gigantes. También noté que la temperatura estaba cambiando. Pasó de ser caluroso y húmedo a ser frío y seco, casi helado, de hecho. Había estado caminando un rato cuando escuché algo detrás de mí que venía rápidamente entre los árboles. Me detuve y comencé a entrar en pánico. Sin duda, era la cuestión. Miré detrás de mí, pero no pude ver nada. Mis piernas empezaban a sentirse mejor, así que sabía que necesitaba correr. Salí a correr lo más rápido que pude, pero los zapatos que llevaba no eran propicios para correr. El vestido que llevaba también se enganchaba con los arbustos y las ramas, lo que me hacía más lento. Intenté escuchar la cosa mientras corría, pero no pude oír nada. Decidí no detenerme a comprobarlo porque de todos modos no importaba. Corrí y corrí hasta que estuve a punto de desmayarme por el cansancio, cuando, sin previo aviso, estaba cayendo por una colina empinada. Entonces todo se volvió negro. Al parecer, me desperté 2 años después, lo que fue un gran shock para mí. Como dije al principio, durante los últimos 2 años, mientras estaba en coma, reviví esos eventos en mi mente una y otra vez. Fue una pesadilla que no terminaría. Marieta fue encontrada por unos cazadores a la mañana siguiente, 8 de diciembre, a las 6 de la mañana, tirada en un camino en lo profundo de lo que ahora se conoce como el Parque Nacional Redwood, a más de 300 millas del Magdalene Insane Asylum, donde fue encontrada. Cuando la descubrieron, la llevaron rápidamente al hospital más cercano, donde descubrieron que estaba cubierta de cientos de pequeñas marcas de mordeduras de algo desconocido.
Las autoridades investigaron a fondo el incidente, pero nunca llegaron a una conclusión. Cómo llegó allí sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. A lo largo de las décadas, numerosas personas han intentado investigar el caso, pero nunca se ha resuelto. Sus compañeros de trabajo fueron a almorzar a las 3:15 de la mañana, dejando a Marietta todavía en la recepción. Hay al menos 5 horas y media en coche hasta el Parque Nacional Redwood desde San Francisco y fue descubierta a las 6 de la mañana, tiempo que no es suficiente para hacer el viaje. Para más historias de terror aterradoras, suscríbete.